Este es un mensaje para todos quienes creen en la capacitación y formación como un mecanismo de crecimiento para brindar a la sociedad una respuesta más efectiva a su desarrollo, promoviendo oportunidades y solventando sus necesidades. Bienvenidos. Entonces vamos a iniciar nuestro taller. Muy agradecido con la puntualidad de todos. Hay otros compañeros y compañeras que por cuestiones de conectividad y también por los deberes que tienen con respecto a su responsabilidad como funcionarios, van a irse integrando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Voy a dar paso a Camila Cabrera y a Paola Rubiano, que va a ser con quienes vamos a compartir en el taller número 5. Te damos paso. Bienvenido, Paola. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos. Yo soy Paola Rubiano. Soy la persona encargada de comunicación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Como les comentamos cuando inauguramos este taller, la Fundación es una organización que fue creada por la Organización de Estados Americanos. Somos considerados el brazo humanitario de la OEA y llevamos ya más de 10 años trabajando en el país. Uno de nuestros principales objetivos es el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil y también articular siempre el trabajo entre sociedad civil, sector público y otros sectores. Bueno, esperamos que este taller les sea muy útil y vamos a iniciar con la presentación de mi compañera Camila. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Camila Cabrera. Soy la coordinadora de monitoreo y evaluación de proyectos en PADF, la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Vamos a dar paso a esta jornada. Voy a transmitirles mi pantalla. Tal vez, si me pueden permitir mostrar mi pantalla, por favor. Listo, Camila. Gracias. Ya podemos hacer el ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Por favor, ¿me pueden indicar si ven la pantalla? Sí, sí se visualiza. Sí. Excelente. Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a dar paso, como bien mencionábamos, a una capacitación sobre indicadores en proyectos sociales y la importancia de comunicarlos. Esta sesión estará dividida básicamente en dos partes. Vamos a iniciar con la sección de indicadores y en la segunda parte de la jornada mi colega Paola seguirá comunicándoles la importancia de comunicar justamente los indicadores en proyectos sociales. Entonces, demos inicio, ¿sí? No sé si nos puedes ayudar poniendo en modo presentación. Se ve al lado un bloc de notas. Uy, claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, un segundo, por favor. ¿Me avisan si ahí funciona mejor? Perfecto, ahí se ve bien la ¿Sí? presentación. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces, un poco presentarles cuáles son los objetivos de la jornada. En primer lugar, vamos a comprender cuáles son los conceptos básicos de indicadores para su aplicación en proyectos sociales. Luego vamos a conocer metodologías y herramientas para el seguimiento de indicadores y reconocer finalmente la importancia de comunicar los resultados de los proyectos sociales. Si bien ya nos presentaron la agenda de la jornada, nada más aquí es una breve recapitulación, ¿verdad? ¿Y cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Básicamente son su computadora o dispositivo móvil, si quieren tomar algún apunte, un esferográfico, un cuaderno de notas, libreta de apuntes, y lo más importante, su atención. Para iniciar, me gustaría que por favor brevemente cada uno de los participantes pueda presentarse con nombre, apellido, la institución a la que representa y el motivo para participar en la jornada de esta capacitación.
Por favor, si podemos iniciar, nada más para poderles conocer. Sé que han venido trabajando ya en varias jornadas de formación, pero me gustaría poderles conocer. Sí, por favor, Maritza. Mi nombre es Maritza Mora, soy la cónsul del Ecuador en Queens, trabajo en el estado de Nueva York. Mucho gusto y muchas gracias, Camila. Mucho gusto, Maritza. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Edgar Rogerón, trabajo en el Consejo Nacional Electoral. Un gusto participar también, es la primera vez que participo y han sido unas jornadas muy interesantes a pesar de todas las actividades de teletrabajo que hemos tenido, pero ha sido un gusto también conocer a más personas que están interesados en proyectos sociales. Muchas gracias, Eva. Buenos días, Gabriela Tapia les saluda. Trabajo en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el Cantón Gualaceo, provincia de La Suay, y un gusto también formar parte de estos procesos que nos ayudan mucho y las experiencias que comentan los compañeros nos ha ido enriqueciendo las nuestras. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenos días, mi nombre es Vladimir Quito, trabajo como vicecónsul acá en el estado de New Jersey y la oportunidad que nos han dado de estar en este taller ha sido muy nutritiva, sobre todo para la ejecución de proyectos y en nuestro caso que no tenemos un presupuesto asignado para proyectos que podemos trabajar con la comunidad y con las organizaciones sociales. Así que dispuesto a escuchar esta parte también del taller y un gusto también a las órdenes. Gracias, Vladimir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ninfa Patiño, trabajo en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón. Bueno, agradecerles bastante por la apertura y gracias a los compañeros y a ustedes por los conocimientos y las experiencias. Muchas gracias. Gracias, Ninfa. Buenos Muy buenos días. días. Continúe. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Muenala. Trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Agradezco mucho la oportunidad de compartir nuestros conocimientos y afianzar nuestro accionar con el perfil teórico que nos han impartido. Agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Carmen Ordóñez, trabajo en la Casa del Migrante en la ciudad de Cuenca. Saludos. Gracias, Carmen. Buenos días, mi nombre es Ninia Cali, trabajo para la Municipal de Cuenca en la Casa del Migrante. Gracias por la oportunidad de darme este espacio. Buenos días. Gracias, Ninia. Buenos días, mi nombre es Orly Reyes, trabajo para la Asamblea Nacional y gracias por la oportunidad de aprender cosas nuevas y también de refrescar conocimientos. Gracias, Orly. ¿Alguien más? ¿Estamos todos, tal vez? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Diana Galarza. Trabajo en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón El Pan y es un gusto poder participar de esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muy bien. Creo que estamos todos, ¿verdad? ¿Alguien más que falte presentarse? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por comentarme de dónde venimos. Veo que estamos incluso personas que no están en el Ecuador, así que bienvenidos. Y quisiera dar paso e iniciar con una pregunta. ¿Sí? Quisiera dar paso para iniciar con una pregunta. ¿Para qué nos capacitamos? ¿Alguien tal vez podría responder cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? Vladimir, por ejemplo. Vale, sí.
En el sentido de capacitarnos nosotros, yo creo que cada día nosotros adquirimos nuevos conocimientos y sobre todo el tema de capacitarnos en este taller nos da nuevas herramientas, nuevos mecanismos, porque el mundo todos los días está cambiando. La dinámica del tema migratorio cambia todos los días también. Y para nosotros siempre es importante estar actualizados con la normativa actual, con la ejecución de nuevos proyectos y sobre todo en este espacio que podemos compartir experiencias tanto de lo que sucede en el Ecuador como lo que nosotros vivimos acá en el exterior. Y que eso nos ayuda a fortalecernos. Entonces, para mí la capacitación tiene que ser constante. Perfecto. Gracias, Vladimir. Una persona más, Carmen, tal vez podría comentarnos qué entiende por capacitación y para qué nos capacitamos. Bueno, gracias. Realmente para atender, yo pienso que la capacitación es bueno para ampliar nuestras miradas, ¿no? Mirar sobre todo esto del ciclo de las migraciones, sobre lo que está pasando en la realidad de las personas que tanto van, vienen, porque el Ecuador ya no es solo el país de expulsor de migrantes, también es de recepción. Y todas esas configuraciones, todas esas realidades nos vuelven un poco más a conocer qué está pasando y qué estamos planteando, ¿no es cierto? Y este espacio es muy enriquecedor porque aprendemos. Gracias. Gracias, Carmen. Justamente quisiera quedarme con una palabra que tanto Vladimir como Carmen mencionaron. ¿Y para qué nos capacitamos? Básicamente para aprender. ¿Y de dónde viene este concepto de aprender? Este concepto viene del latín apprehendere, que tiene dos partes. Ap, que quiere decir cercanía, y prehender, que quiere decir percibir. Entonces quisiera que nos quedemos con esta palabra y este significado de aprender, cómo percibir de cerca. Y eso es algo que vamos a tratar de hacer en esta jornada de capacitación. Quisiera empezar también planteando 3 principios básicos de la jornada, alineados mucho con para qué nos estamos capacitando y con este concepto de aprender. Primero, muchas veces para aprender es necesario desaprender. Muchos de nosotros tenemos muchas experiencias y por nuestros ámbitos de trabajo, de experiencia profesional y personal, hemos venido acaparando diferentes tipos de aprendizajes y muchas veces es necesario desaprender o dejarlos de lado para poder tener e ir adquiriendo nuevos conocimientos. Así que quisiera que nos quedemos con ese principio, el primero. Muchas veces para aprender es necesario desaprender. El segundo es que todos los participantes, incluidos los moderadores y facilitadores, hemos venido a aprender. Y el tercero es que el aprendizaje se vincula más a la escucha, la observación y la vivencia que a privilegiar lo que guarda en la memoria. Y esto va muy de la mano con el primer principio de la jornada, que muchas veces para aprender es necesario desaprender. Ahora sí, ya que hemos analizado para qué nos estamos capacitando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios que van a regir esta jornada de capacitación? Vamos a irnos entrando ya en la temática de capacitación. ¿Qué es un indicador? Primero, el indicador, según el diccionario igual de la Real Academia Española, ¿no es cierto?, de lengua, es una herramienta que indica o sirve para indicar. ¿Pero qué nos indica exactamente? Bueno, los indicadores pueden ser considerados, ¿no es cierto?, como puntos de referencia por el detalle que contienen, que esto nos brinda información tanto cualitativa y cuantitativa, sobre todo en el cumplimiento de actividades de un proyecto en ejecución. Adicionalmente, la información derivada de cada uno de estos indicadores está conformada por datos. ¿Qué tipo de datos? Estos datos se forman a su vez por números, medidas, opiniones, sucesos, entre otros. Ahora bien, ya que nos estamos adentrando en los indicadores, les quiero pedir que si en algún momento tienen alguna duda, por favor déjenme saber para poder ir solventando en el camino. Vamos a empezar desde lo más general hasta ver lo más específico de los indicadores. Ahora bien, ¿qué es un indicador? Los indicadores tienen diversas definiciones y hay muchos autores que tienen diferentes concepciones de los indicadores, pero vamos a ver cómo se aterriza en una sola definición. Como pueden ver, un indicador se puede entender como una expresión que sintetiza información cuantitativa o cualitativa sobre algún fenómeno social, económico, ambiental o político relevante.
También un indicador se considera como una observación empírica que sistematiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. Si bien el término indicador puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión numérica. Por favor, vayamos viendo cuáles son algunas palabras que les van llamando la atención en estas definiciones que vamos a analizar. Un indicador o los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que nos facilite estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto. La definición que quisiera que todos contemplemos a partir de estas diferentes definiciones que hemos podido leer y escuchar, ¿no es cierto? En definitiva, quisiera que consideremos un indicador como una medida o un factor, ya sea cuantitativo o cualitativo, que mide los resultados de una actividad y provee puntos de referencia para verificar los avances hacia los objetivos de un proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, como ven, un indicador básicamente es una medida o un factor, ya sea de carácter cuantitativo, es decir, numérico, o cualitativo, que es más de análisis de contenido, no tanto numérico. ¿Y qué busca un indicador? Básicamente medir los resultados de una actividad y proveer, como veíamos, puntos de referencia para poder verificar los diferentes avances hacia los objetivos que nos vamos planteando de un proyecto a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las funciones de un indicador? Básicamente tenemos cuatro funciones de un indicador. La primera es simplificar. ¿Simplificar qué? Básicamente la información que se derive de las actividades. Nos permite traducir todos los elementos y toda la información que nos van arrojando las actividades que vamos ejecutando, ¿no es cierto?, dentro de nuestros proyectos, así como las acciones, hitos importantes, es decir, puntos clave. Los hitos son los puntos clave que marcan la vida de mi proyecto. Adicionalmente nos permite planificar. ¿Planificar de qué manera? Básicamente mediante establecimiento de lineamientos, ¿no es cierto?, que direccionen el desarrollo cíclico de los proyectos sociales. Más adelante vamos a ver cuál es el desarrollo cíclico de los proyectos sociales. Adicionalmente, la tercera función, de un indicador es medir, ¿no es cierto?, o comparar la situación actual de una dimensión de estudio de un indicador en el tiempo respecto a patrones establecidos dentro del mismo proyecto. Y finalmente, que es lo que vamos a ver con mi colega más adelante, Paola, la importancia de comunicar también estos indicadores. Estos indicadores me van a transmitir información que me van a permitir realizar cierta toma de decisiones a lo largo del ciclo de mi proyecto. ¿Cuál es la relevancia de los indicadores? Básicamente, como les mencionaba hace un momento, esto podría reducirse como el ciclo de un proyecto. Empezamos, ¿no es cierto?, con la planeación del proyecto, la gestión, el desarrollo, y durante el desarrollo vamos a hacer un monitoreo y evaluación, que también vamos a ir viendo eso más adelante en las herramientas, y me va a permitir hacer ajustes para futuras decisiones y mejor manejo de mi proyecto. Entonces, durante la ejecución del proyecto, todos los indicadores van a estar presentes en cada una de estas fases. Para la planificación me va a permitir establecer desde un inicio cuáles son los indicadores, ¿no es cierto?, que tengo que ir midiendo para poder llegar al cumplimiento de mis actividades y finalmente de mis objetivos. En la ejecución, es decir, durante la implementación de mi proyecto, los indicadores son una herramienta importante para la supervisión del progreso justamente de este proyecto y para el aprendizaje y para la gestión en el transcurso, ¿no es cierto?, del proyecto. Los indicadores justamente en esta fase nos permiten saber si el proyecto se va desarrollando adecuadamente, si se van completando las diferentes metas que hemos establecido, ¿no es cierto?, desde nuestros diferentes ámbitos. Como escuchábamos, cada uno de los participantes está trabajando desde un sector diferente, pero a la larga estamos dentro del sector público, ¿no es cierto? Tratamos de brindar un servicio a la ciudadanía. Adicionalmente, los indicadores son muy relevantes en la conclusión del proyecto. ¿Por qué?
si es que yo establecí, ¿no es cierto?, indicadores desde el inicio, es decir, desde la planificación, al finalizar yo voy a poder realizar ajustes básicamente para poder replicar quizás este proyecto y ver qué debo ir modificando, qué de importante me están arrojando los indicadores, es decir, estoy cumpliendo no con mis actividades, con mis objetivos. ¿Qué información relevante me están arrojando estos indicadores sobre la población con la que estoy trabajando? ¿Está teniendo algún efecto, algún impacto este proyecto que estoy desarrollando? Entonces, de esta manera, los indicadores van a estar presentes a lo largo del ciclo de los proyectos, como estábamos conversando. Por favor, si tienen alguna duda, estoy aquí, pueden interrumpirme y puedo ir solventando. Adicionalmente, ¿cuál es la relevancia de los indicadores, no es cierto? Básicamente, como ven, proporcionan información sobre las metas alcanzadas de los proyectos, ya sea en las direcciones institucionales, en el GAD, y cómo éstas se van alineando con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que es el que está vigente, ¿no es cierto? Ya vamos a ver brevemente más adelante cuáles son los objetivos generales de este Plan Nacional de Desarrollo. Y adicionalmente, dentro del GAD, ¿no es cierto?, cada GAD también tiene ciertos lineamientos y ciertos proyectos que van a ir en línea para ir cumpliendo este Plan Nacional de Desarrollo. Y también su vinculación, ¿no es cierto?, con el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible o los comúnmente conocidos como los ODS. Entonces, esta es la relevancia de los indicadores, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes, desde su sector, desde su espacio de trabajo, tienen que ir respondiendo a ciertas direcciones, a las secretarías, y ¿qué es lo que van a ir mostrando, van a ir viendo? Van a ir presentando, ¿no es cierto?, cómo el trabajo diario se va alineando justamente a este Plan Nacional de Desarrollo y a los planes específicos que hay dentro de cada GAD, y también en un marco más general, más global, cómo cada una de estas acciones y cada uno de estos planes se van alineando a la agenda global que es conocida como los objetivos, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, porque fue establecida en el 2015 con vigencia hasta el 2030. Muy bien, ahora aquí está justamente lo que les mencionaba con respecto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto? El Plan Nacional de Desarrollo contempla actualmente 3 ejes. El primer eje es de derechos para todos durante toda la vida. Dentro de cada uno de estos ejes ustedes van a identificar que existen ciertos objetivos. Seguramente dentro de sus instituciones y dentro de sus espacios de trabajo, muchas de las acciones o los proyectos que ustedes estén manejando o desarrollando van a estar muy alineados, ¿no es cierto?, a este Plan Nacional de Desarrollo para poder cumplir justamente estos objetivos dentro de los diferentes ejes. Dentro del segundo eje, dentro del Plan Nacional, ¿no es cierto?, tenemos economía al servicio de la sociedad. Si bien en este espacio no vamos a analizar a fondo cuáles son los contenidos, ¿no es cierto?, del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes pueden acceder y ver qué quizás se va conectando, cómo se va articulando su trabajo para poder alimentar o para poder comentar, ¿no es cierto?, para poder ver cómo se está alineando en el cumplimiento de estos objetivos planteados en el plan, y a su vez estos objetivos que están dentro del plan están respondiendo a una agenda mundial, a la Agenda 2030, donde han sido marcados 17 objetivos que vamos a ver más adelante, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tercer objetivo, adicionalmente, dentro de este plan nacional es más sociedad, mejor Estado. Les doy 2 ejemplos de los objetivos o de las metas que buscan alcanzar algunos de estos ejes. Uno de ellos tiene que ver con reducir, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21.9% al 18.4% de 2021. Como ven, la vigencia de este plan nacional únicamente tiene un año adicional. Ya estamos en el 2020 y veamos cómo va avanzando el Ecuador, ¿no es cierto?, en cumplir, por ejemplo, esta meta. Este justamente es un indicador. Como ven, uno de los indicadores es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21.9% al 18.4%. Como ven, y veíamos en las definiciones, aquí está inmerso ya este valor cuantitativo. Es decir, para el 2021, uno de los indicadores y metas
dentro de este plan nacional es reducir la brecha salarial en casi 3 puntos porcentuales. Otro de los indicadores dentro de este plan nacional, ¿no es cierto?, es erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4.9%, que son cifras reales a nivel nacional, ¿no es cierto?, al 2.7%, es decir, que casi se quiere reducir a la mitad. Veamos, ¿no es cierto?, veamos cómo vamos avanzando y cómo va cumpliendo el Ecuador hacia estos objetivos. Entonces, aquí está la clave de poder tener los indicadores, como ustedes pueden ir identificando, es poder cuantificar cuál es el avance. ¿Cómo puedo yo saber si la erradicación del trabajo infantil se está cumpliendo si no tengo cómo medirlo? Entonces, ahí está la clave de los indicadores. Seguramente muchos de ustedes ya manejan el tema de indicadores o ya están familiarizados. Sin embargo, aquí están cómo ir identificando los indicadores, ¿no es cierto? Y ¿qué es un indicador? Muchas veces escuchamos la palabra indicador y muchos dirán, ¿y ahora cómo voy a medir esto? ¿Qué es un indicador? Pero van a ver que dentro de su día a día y de su trabajo, ustedes tienen indicadores a diario que pueden ir levantando información para poder ir mostrando, ¿no es cierto?, los avances, ya sea a sus directivos, ya sea a nivel nacional o internacional, como mencionaban nuestros compañeros, ¿no es cierto?, que están trabajando en el exterior. Ellos están trabajando con comunidades. ¿Cómo pueden ir mostrando los avances de sus proyectos? Básicamente con los indicadores. De lo contrario, es muy difícil, ¿no es cierto?, mostrar cómo voy cumpliendo mi proyecto. Adicionalmente, tenemos, dentro justamente de esta etapa que estamos conversando sobre la relevancia de los indicadores, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible o es la primera vez que escuchan. Muy bien, creo que estamos aprendiendo qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como bien les mencionaba, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron planteados en el año 2015 dentro de una agenda mundial, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son predecesores, quizás algunos de ustedes hayan escuchado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en su momento fueron planteados 8 nada más. Ahora, estos objetivos de desarrollo sostenible, si bien no nos vamos a centrar únicamente en qué son los objetivos de desarrollo sostenible, sí es importante que podamos conocerlos, porque dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible también se desglosan indicadores. Dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ustedes pueden ver en sus pantallas, se derivan 231 indicadores. Estos 231 indicadores van a tener mucha relación, ¿no es cierto?, con lo que estamos analizando dentro del Plan Nacional de Desarrollo y muchas veces con los proyectos que vamos a estar ejecutando dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestros espacios de trabajo. Entonces es importante conocerlos porque día a día estamos apoyando en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y si no logramos identificar, muchas veces se van a quedar por fuera y no vamos a poder ver o cuantificar cuál es el avance, ¿no es cierto?, que estamos haciendo desde nuestros espacios de trabajo en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Como les mencionaba, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible fueron planteados en el año 2015 hasta el año 2030. Es decir, estamos a un tercio del camino, ¿no es cierto?, de la vigencia de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como ven, cada uno de ellos va a tener ciertos indicadores y ciertas metas. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible se desglosan en 231 indicadores y 169 metas. Algunas de las temáticas van a ser muchas que ustedes topen dentro de sus proyectos o dentro del campo de trabajo de sus instituciones. Por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, una educación de calidad, la igualdad de género, que como veíamos, ¿no es cierto?, es dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, tenemos un indicador que va a ir muy de la mano y que quizás esté aportando, ¿no es cierto?, a este indicador, a este objetivo, 5 dentro de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible. Entonces es importante ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se van articulando justamente estos indicadores y cómo los proyectos sociales pueden responder ya sea a un plan local, ¿no es cierto?, dentro de un gobierno local, dentro de un plan nacional, dentro del gobierno central, ¿no es cierto?, e incluso
responder a una agenda más global, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sexto, por ejemplo, Objetivo de Desarrollo Sostenible es tener acceso a una agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía renovable. El octavo es el trabajo decente y con crecimiento económico. Y aquí ven que muchos de estos objetivos se van a ir relacionando entre sí. Lo fundamental es comprender que cada uno de estos objetivos, y de igual manera lo que tenemos dentro de nuestras instituciones y los objetivos o proyectos que nos estamos planteando, siempre deben estar articulados. Los proyectos de desarrollo social siempre van a topar muchos aspectos, ¿no es cierto? No va a ser solo económico, sino si respondo a lo económico también voy a tener cierto impacto ambiental me va a afectar en otros campos, ¿no es cierto? Entonces siempre tratemos y les invito a que puedan visualizar sus diferentes proyectos dentro de sus campos de acción más articulados y no solo viéndolos dentro de una localidad muy pequeña. Como ven, existen agendas ya sean locales, nacionales e incluso internacionales que van a tener ejes muy transversales. Y lo que les invito es que puedan articular y siempre visualizar sus proyectos más allá de lo que ya está establecido. Si voy a trabajar, ¿no es cierto?, si estoy trabajando con migración, la migración tiene una calidad humana, el centro es humano, ¿no es cierto? Pero si no contemplo también el aspecto económico, ¿cómo voy a hacer que mi proyecto pueda seguir adelante y pueda dar mayor impacto, ¿no es cierto? Mayor beneficio a las personas que están involucradas dentro del proyecto. El noveno Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene que ver con el aspecto industrial, la infraestructura. El décimo es la reducción de desigualdades. El número 11 tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. El 12 es la producción, ¿no es cierto?, y consumo responsable. El 13 tiene que ver con la acción por el clima. El 14, la vida submarina. El 15, vida de los ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Muchos de ustedes van a estar inmersos, ¿no es cierto?, dentro de este objetivo 16, que son las instituciones sólidas. ¿Cómo dentro de sus espacios de trabajo van a poder fortalecer su institución? Aquí podrían averiguar un poco más qué acciones o qué buenas prácticas están ocurriendo a nivel mundial, incluso que puedan traer a colación o puedan incorporarlas dentro de sus instituciones y dentro de su accionar. Y el número 17 tiene que ver con alianzas para lograr los objetivos. Este es un marco más general, más global. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible a breves rasgos. Seguramente podríamos tener una charla exclusivamente sobre qué contempla cada uno de estos objetivos, cuáles son sus antecesores, qué son los objetivos de desarrollo del milenio, pero para que puedan plasmar en esta ocasión, por el tiempo limitado que tenemos, ¿por qué son relevantes los indicadores? Entonces les invito a que puedan contemplar y que puedan conocer un poco más allá qué hay a nivel internacional, por ejemplo, qué otras buenas prácticas están utilizando en algún gobierno local de tal país o incluso de los países vecinos o incluso nacionalmente, internamente. A veces no conocemos qué es lo que están haciendo el GAD municipal, ¿no es cierto?, al norte del país, al sur del país, cómo vamos articulando. Entonces creo que estos son los espacios para poder ir conociendo qué otras buenas prácticas podemos ir incorporando para nuestro diario accionar y para nuestros diferentes proyectos y nuestros diferentes ámbitos de trabajo. Tal vez hasta ahora tienen alguna pregunta. Ok, podemos seguir entonces. Ahora bien, ya que hemos analizado, ¿no es cierto?, cuál es la relevancia de los indicadores, me gustaría que consideremos, valga la redundancia, qué deben considerar los indicadores. Aquí les propongo 3 aspectos. Primero, antes de establecer un indicador, necesitamos conocer qué queremos medir. El segundo aspecto a considerar es sobre qué población o universo vamos a medir este indicador. Y el tercero tiene que ver con la unidad de medida y tiempo en el que vamos a medir nuestro indicador. Consideremos un proyecto hipotético. Dentro del área de salud pública, por ejemplo, tengo un proyecto cuyo objetivo es disminuir la desnutrición infantil en el municipio X.
pueden considerar esta X o este municipio de ejemplo en el municipio o en la localidad en la que ustedes estén trabajando. Dentro de este proyecto hipotético de salud pública, cuyo objetivo es disminuir la desnutrición infantil en el municipio tal, queremos medir el grado de desnutrición infantil antes y después del proyecto. Entonces aquí estamos marcando ya, necesitamos conocer cuál es el estado inicial, ¿no es cierto?, de la desnutrición infantil en este municipio que voy a trabajar y a dónde quiero llegar, ¿no es cierto?, después de mi proyecto en cuanto a este nuevamente proyecto hipotético sobre desnutrición infantil. Entonces, ¿qué queremos medir en este proyecto? Queremos medir, ¿no es cierto?, el grado de desnutrición infantil antes y después, para poder medir cuál ha sido el impacto de mi proyecto en el transcurso nuevamente de mi proyecto. Dentro de este proyecto hipotético, ¿no es cierto?, la población objetivo serían los niños. Si estoy midiendo la desnutrición infantil, mi población y la población en la que voy a medir el indicador básicamente se va a centrar en los niños, ¿no es cierto?, los niños de cierta edad, para poder medir cuál es la desnutrición infantil en esta población. Entonces es fundamental que podamos ir delimitando qué queremos medir, sobre quién y la unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Básicamente, en este caso van a ser los niños y el grado de desnutrición infantil. Seguramente la desnutrición infantil, ¿no es cierto?, tiene muchos indicadores, muchos índices para poder determinar si el niño o la niña tiene desnutrición infantil. Adicionalmente, el tiempo. Como ven, ¿por qué es esencial el tiempo? Y es que si no consideramos la duración de nuestro proyecto, el tiempo en el que tengo que considerar cuánto tiempo me va a tomar medir ese indicador. Entonces, para poder elaborar un indicador tengo que considerar los tres aspectos. ¿Qué queremos medir, no es cierto? Si estamos hablando del proyecto dentro de salud pública, cuyo objetivo es medir la desnutrición infantil en X municipio, que les dejo más bien que ustedes puedan imaginarse alguna localidad en la que estén interviniendo o estén trabajando, tengan cierta cercanía. Si estoy en este proyecto, ¿no es cierto?, para medir la desnutrición infantil, yo no voy a plantear un indicador, por ejemplo, que sea medir el grado de, podría ser de cuál es el estado de la química atmosférica en esta localidad. Nada tiene que ver la situación, ¿no es cierto?, de la química atmosférica en un proyecto de salud pública para medir la desnutrición infantil. Entonces es esencial que identifiquemos qué queremos medir para que el indicador que planteemos, el indicador que propongamos, tenga relación. Adicionalmente, debemos determinar sobre qué población vamos a medir. Es decir, en este caso, yo no voy a plantear un indicador que mida la desnutrición en adultos. Si mi objetivo del proyecto es medir el grado de desnutrición infantil antes y después del proyecto. Entonces, mi grupo o mi universo, el grupo o la población en la que me voy a enfocar es en la niñez. Y finalmente, la unidad de medida, ya lo conversamos, y el tiempo en que vamos a medirlo. Si yo establezco un indicador que me va a tomar medir 5 años, por ejemplo, que puede ocurrir mucho con el tema de la desnutrición infantil, yo tengo que contemplar que para poder medir este indicador yo voy a necesitar, por ejemplo, 5 años. Y si mi proyecto tiene una duración de 2 años, tengo que ver la forma, ¿no es cierto?, de que en el tiempo que del tiempo de duración de mi proyecto, ¿qué indicador voy a poder medir? Quizás tenga que establecer ciertos parámetros, ¿no es cierto?, específicos para poder tener la información que requiero en el tiempo que estamos analizando. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales de los indicadores? Vamos a conversar sobre 7 características esenciales. La primera es que un indicador debe ser verificable. Y tomen en cuenta lo que veíamos justo en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, estas 3 consideraciones que deben tener los indicadores. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los indicadores? Les voy a compartir 7 para que ustedes puedan tenerlos siempre presentes en el momento en que ustedes deban plantear o deban medir un indicador o quieran analizar, ¿no es cierto?, ¿cuál es el impacto del proyecto o de la intervención, de la acción que estamos realizando en nuestras diferentes localidades y diferentes espacios de trabajo? El primero, como les mencionaba, es que un indicador debe ser verificable.
¿Qué quiere decir que sea verificable? Que yo tenga medios viables de verificación y que un indicador sea comparable en el tiempo, como veíamos justamente en el ejemplo anterior en cuanto a desnutrición infantil. Yo puedo verificar, ¿no es cierto?, el grado de desnutrición inicial al inicio de mi proyecto y el grado de desnutrición al finalizar mi proyecto. Entonces tengo ese aspecto de comparar en el tiempo y tengo un medio viable de verificación. Sí, tengo estos índices que me establece el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, o estas prácticas que utiliza la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones, ¿no es cierto?, que tengan ya establecidos ciertos parámetros. Adicionalmente debe ser medible. ¿Qué quiere decir que sea medible? Que sea expresable en valores. Es decir, como veíamos igual hace algunos minutos, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto? Tengo algunos indicadores de reducir, por ejemplo, el trabajo infantil si no recuerdo mal, era 4.9% o 2.7%. Entonces, ella está expresable en valor. Mi indicador me va a mostrar, ¿no es cierto?, cuál es el cambio a lo largo del tiempo y puedo mostrar numéricamente o en un valor cuál es de ese cambio o el valor que me está arrojando esta actividad o esta acción. Además debe ser sensible, es decir, que pueda tener una variación en el tiempo. Volviendo nuevamente justo al ejercicio anterior, ¿no es cierto?, del proyecto hipotético de salud pública en cuanto a la desnutrición infantil. ¿Existe una posible variación en el tiempo? Sí. Idealmente yo quiero que la desnutrición infantil, ¿no es cierto?, se pueda reducir en mi tiempo de intervención del proyecto. Adicionalmente debe ser pertinente, y esto nuevamente va muy de la mano con lo que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Por qué tiene que ser pertinente? Si yo establezco un indicador que nada tiene que ver con mi proyecto, si yo estoy trabajando, muchos de ustedes están trabajando con migración, ¿no es cierto? Si yo establezco un indicador que tiene que ver con el estado de los bosques, no tiene para nada relación con el proyecto que estoy haciendo, no porque no sea importante, pero tal vez no es el indicador más apropiado, más pertinente para mi proyecto. Es decir, siempre que establezcamos un indicador tiene que tener cierta relación con mi proyecto. Entonces, siempre tener presente cuál es el objetivo central de mi proyecto, ¿no es cierto?, a dónde quiero llegar y cuáles son las actividades relacionadas para que tenga pertinencia todo mi trabajo y sobre todo coherencia. La quinta característica es que sea viable. ¿Y por qué debe ser viable un indicador? Y va muy de la mano, como ven, tiene mucha relación con lo que vamos conversando. Es decir, que la medición sea efectiva, la medición de ese indicador sea efectiva en costo y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo planteo un indicador que me va a costar su medición, es decir, para su medición yo debo destinar los mismos recursos de los que dispongo para la totalidad de mi proyecto, va a ser muy difícil poder tener ese indicador y va a ser muy difícil su medición. Es decir, no va a ser viable su medición porque no puedo destinar el 90, 100% de mis recursos para la medición únicamente de un indicador. Y el segundo aspecto para que sea viable es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Nuevamente, como les mencionaba hace algunos minutos, si yo establezco un indicador que me va a tomar la medición 5 años y la duración de mi proyecto es de 2 años, va a ser muy difícil que ese indicador sea viable. Entonces, esa es la quinta característica de los indicadores. La sexta es que sea práctico. ¿Y qué quiero decir con práctico? Que todas las personas que estén involucradas en ese proyecto, en esa actividad, ¿no es cierto?, dentro de su institución, dentro de su diario accionar, sea entendible por todas las personas que van a estar trabajando ahí. Es decir, si tengo un director de proyecto o tengo el secretario encargado, necesito que mi equipo de trabajo entienda o esté familiarizado, ¿no es cierto?, con este indicador. Porque si por alguna razón, y que es algo que ocurre mucho, ¿no es cierto?, lastimosamente en las instituciones públicas, es que hay una alta rotación de personal. Y si es que este indicador no es práctico y no es entendible para las personas que están trabajando dentro de mi equipo, va a ser muy difícil que el proyecto o la acción que yo estoy proponiendo pueda ser medida. Y la última característica que quería compartir con ustedes
es que sea acordado. Nuevamente va muy de la mano con que sea práctico y es que sea acordado desde el inicio, ¿no es cierto? Como veíamos en las diapositivas anteriores, los indicadores están presentes en todo el ciclo de duración de mi proyecto, desde la planificación, la ejecución, el monitoreo, que es lo que vamos a ver más adelante, y los ajustes o la evaluación de mi proyecto. Yo necesito que todas las personas que están inmersas en todo el ciclo, ¿no es cierto?, de ejecución de mis diferentes proyectos, de mis diferentes acciones, puedan conocer y puedan aportar para que cada vez pueda ser más valioso este indicador. ¿Y a qué me refiero con que puedan aportar? Es decir, cada miembro, ¿no es cierto? Cada miembro de mi equipo, de la institución a la que pertenezco, tiene diferentes experiencias y diferentes habilidades que pueden aportar mucho en la construcción de mi indicador. Entonces, a eso me refiero con que sea acordado. Entonces, estas son las 7 características de indicadores que quería compartir con ustedes. Como resumen, tenemos que sea verificable. Ya vimos que debe tener medios viables de verificación y que tenga una comparación, una posible comparación en el tiempo, que sea medible, es decir, que pueda ser expresado en valores, que sea sensible, nuevamente con esta posible variación, en el tiempo, que sea pertinente, es decir, que tenga relación con las actividades del proyecto y que no sea algo que nada tiene que ver, no porque no sea importante nuevamente, pero porque se me va a dificultar medir el impacto, por ejemplo, que está teniendo mi iniciativa, mi proyecto. Que sea viable, que pueda yo cubrir los costos tanto del equipo, los costos que me requiere, de mi equipo técnico, mi equipo humano, por ejemplo, y si requiero algún tema específico para poder medir, como por ejemplo el tema de la desnutrición infantil, seguramente voy a necesitar un equipo de médicos, ¿no es cierto?, que conozcan del tema, tal vez capacitar. ¿Y cuánto tiempo me va a tomar medir este indicador? Eso siempre tenemos que tomar en cuenta para plantear un indicador que sea viable en costos y tiempo, que sea práctico, que sea entendible por mi equipo, ¿no es cierto? Y acordado que muchos de los miembros de mi equipo también puedan compartir sus experiencias y sus recomendaciones para que este indicador sea lo más detallado y definido posible. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda en cuanto a las características de indicadores? Perfecto, entonces seguimos. Ahora, analicemos cuáles son los tipos de indicadores. Tenemos indicadores cuantitativos y cualitativos. Volviendo nuevamente al inicio de nuestra sesión, ¿no es cierto? Hablábamos que los indicadores son una medida, un factor cuantitativo o cualitativo. ¿A qué me refiero con cuantitativo? Básicamente, los indicadores cuantitativos, que muchas veces vamos a tener esto en los proyectos para poder mostrar un antes y un después, ¿no es cierto?, numéricamente. Los indicadores cuantitativos son una representación, como bien menciono, numérica de las acciones. Son medidas estadísticas que expresan los logros en valores absolutos o relativos. Un ejemplo de esto. El promedio de personas con acceso a agua potable en la comunidad X, nuevamente piensen ustedes en alguna comunidad en la que estén trabajando, algún barrio o alguna comunidad que se les venga a la mente con su trabajo. Para el 2018 fue de 500 personas. Entonces, aquí puedo expresar cuantitativamente, es decir, numéricamente, ¿no es cierto?, el promedio de personas con acceso a agua potable en la comunidad donde ustedes trabajen o donde ustedes tengan mayor cercanía, fue de 500 personas. Entonces, aquí me está arrojando que 500 personas en la comunidad tal en el 2018 tuvieron acceso al agua potable. Seguramente mi proyecto, si tengo este tipo de indicador, va a tener mucho que ver con el acceso al agua y a la salud, a la red pública, por ejemplo, de agua potable. Y me va a permitir, seguramente yo estoy haciendo un proyecto de alcantarillado o algo que tenga que ver con el agua. Yo voy a poder comparar. En el 2018, por ejemplo, pude dar acceso a agua potable a 500 personas. En el 2019 pude dar acceso a agua a 600 personas. Entonces, me estaría dando un total de 1,100 personas que a lo largo de mi proyecto, básicamente, ¿no es cierto?, nuevamente en un proyecto hipotético, tienen acceso al agua potable. Un indicador, en cambio, cualitativo, tiene que ver, y estos muchas veces son más subjetivos y más difíciles de analizar, porque los indicadores cualitativos no necesariamente me van a arrojar porcentajes, me van a arrojar números, me van a arrojar
estadísticas. Lo que sí me van a arrojar, por ejemplo, son más percepciones, y estos indicadores también son muy valiosos y muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Cómo obtengo estos indicadores cualitativos? Básicamente los indicadores cualitativos son opiniones, son actitudes, son prácticas, son comportamientos de la gente o de la comunidad, ¿no es cierto? Específicamente sobre una situación, una actividad con relación a un tema. En las personas, ¿no es cierto? Cuando estamos midiendo este tipo de indicadores con personas, los indicadores cualitativos pueden incluir cambios en actitudes, por ejemplo, comprensión, aumento de conocimientos, sensibilización, empoderamiento, dependiendo de lo que yo esté trabajando, ¿no es cierto? Internamente, es muy importante que yo pueda contemplar o concebir tener ciertos indicadores cualitativos. Puedo hacer entrevistas con personas de mi comunidad para ver también cuál es el impacto, cómo se van sintiendo internamente sobre la ejecución de mi proyecto, sobre mi acción, sobre mi actividad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia, puede ser el nivel de participación ciudadana, ¿no es cierto?, en los proyectos de salud ambiental de las mujeres, por ejemplo, de la comunidad X es elevado. Entonces me está indicando aquí, como ven, no es un valor numérico, pero me dice que el nivel de participación en los proyectos de salud ambiental, por ejemplo, de las mujeres, quizás aquí estoy trabajando con empoderamiento tal vez, en la comunidad tal, nuevamente imaginen una comunidad en la que ustedes están trabajando, un pueblo, un barrio, es elevado. Entonces, ¿cómo determino esto? Seguramente yo voy a tener entrevistas con la gente de mi comunidad. Quiero conocer cómo se están sintiendo tal vez con el proyecto. Porque muchas veces ocurre que los indicadores cuantitativos no me dan toda esta parte humana, ¿no es cierto? O toda esta parte que lo dejo de lado si es que no converso con la gente, por ejemplo. Y esto nuevamente va a depender mucho del tipo de acción, el tipo de proyectos que ustedes están trabajando. Mucho escuchaba que trabajan con migración, ¿no es cierto? Sería importante tal vez que puedan incluir dentro de sus actividades, dentro de sus proyectos, poder conversar con la gente, poder conocer cómo se están sintiendo tal vez con el proyecto. Quizás los indicadores cualitativos les arrojen información que los indicadores cuantitativos, que son más de cumplimiento, ¿no es cierto? Estoy cumpliendo con lo que ofrecí, con lo que estipulé al inicio de mi proyecto, pero ¿cómo se está sintiendo la gente con este proyecto? Entonces eso es fundamental tener, y por eso quería que tengamos muy presente cuáles son estos dos tipos generales. Esta es la división más grande, ¿no es cierto?, de indicadores que tenemos, que son los cuantitativos y los cualitativos. Entonces les dejo esto para que no lo pierdan en su diario accionar. Siempre tengan presentes estos dos aspectos, ¿no es cierto? Siempre vamos a poder ver el aspecto más humano, el impacto más social, por decirlo así, con indicadores cualitativos, y los cuantitativos también me van a arrojar muchísima información, pero es muy importante tener siempre esos dos aspectos de la mano. Si bien los indicadores cualitativos son un poco subjetivos en ocasiones, tratamos de, cuando establecemos nuestro indicador cualitativo, mediante la definición, que es lo que vamos a ver más adelante, tratar de delimitar lo más posible para que no tenga cabida a otro tipo de interpretaciones, o tratar de bajar al nivel más bajo la subjetividad de mis indicadores. Perfecto. Ahora, quisiera que analicemos cuáles son los tipos de indicadores. Básicamente, veíamos que la división más grande de indicadores son los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. Ahora, ¿qué tipos de indicadores tengo? Seguramente ustedes deben haber escuchado que existen muchos tipos de indicadores. Si algunos de ustedes han trabajado, conocerán más de cerca. Y los que no, pues para simplificar, lo que les vamos a presentar a continuación son básicamente 3 tipos de indicadores. El primero, que es el de cumplimiento, o mejor conocido como output. Muchos de ustedes que trabajen, por ejemplo, nuestros compañeros, ¿no es cierto?, Maritza y Vladimir, si no me equivoco, que trabajan en el extranjero, puede que escuchen estas terminologías, incluso aquí también nacionalmente el tema del output, el outcome. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando escuchamos el output y el outcome? Muchas veces puede ser muy confuso. El output básicamente es el cumplimiento, es evaluar la ejecución de las actividades. Es decir,
Los indicadores de cumplimiento, o mejor conocidos como outputs, se refieren al cumplimiento de las actividades programadas dentro del proyecto, especialmente en cuanto a cantidad, y permiten, ¿no es cierto?, evaluar la ejecución de las actividades. Por ejemplo, el número de talleres en X tema, nuevamente la X le dejo para que ustedes puedan pensar qué tema están trabajando y qué talleres están impartiendo, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, el número de talleres es un indicador de cumplimiento o de output. También podría ser el número de personas que están asistiendo a estos talleres. Entonces, digamos, en un proyecto yo establezco que voy a cumplir en mi proyecto, ¿no es cierto? Piensen nuevamente en los proyectos que ustedes manejan internamente. Tengo que cumplir con 5 talleres y el número total de personas que participan en talleres tiene que ser de 100 personas. Entonces, este establecimiento de indicadores también me va a permitir, ¿no es cierto?, ir organizando internamente cómo voy cumpliendo las actividades. Bien, tengo que cumplir 5 talleres y necesito que participen 100 personas. ¿Cómo voy a hacer la convocatoria? ¿Cómo voy a reportar el número de participantes? Voy a necesitar listas de asistencia, voy a necesitar quizás tomar fotografías, quizás al final de cada taller una síntesis, ¿no es cierto?, de qué ocurrió en el taller, alguien preguntó alguna cosa, o toda esa información voy a ir registrando, ¿no es cierto?, para yo poder tener ese medio de verificación, que es lo que hablábamos en una de las características, ¿no es cierto?, de los indicadores, poder demostrar, efectivamente, yo hice 5 talleres, en estas fechas asistieron tales personas, ya sea por modalidad virtual, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora, o modalidad presencial. Esperamos poder avanzar pronto hacia no seguir tanto en casa. Pero bueno, ese es un indicador de tipo cumplimiento. Ahora un indicador de tipo resultado o outcome. ¿Qué quiere decir un indicador de resultado o outcome? Un indicador de resultado o outcome se refiere a los efectos de la acción o de un programa o proyecto sobre la ciudadanía, sobre la población, ¿no es cierto? Estos indicadores de resultado o outcome me permiten a mí evidenciar logros. Por ejemplo, el número de habitantes beneficiados por la construcción de un nuevo sistema de agua potable, pero también me permite, por ejemplo, determinar este aumento de conocimiento que muchas veces, aumento de conocimiento, por ejemplo, de ciertos participantes, el nivel de empoderamiento, y estos muchas veces van a ser indicadores más cualitativos, no siempre, pero también contemplar que existe esta forma de indicadores cualitativos y cuantitativos. Entonces, estos son hasta ahora los 2 tipos de indicadores. Tenemos el indicador de cumplimiento o output, el indicador, perdón, de resultado o outcome. Adicionalmente, tenemos un indicador que es de desempeño o impacto. Muchas veces el indicador de desempeño se refiere a la medición, ¿no es cierto?, del cambio logrado con cierta acción en el mediano o largo plazo al finalizar el programa o proyecto. Estos indicadores de impacto y desempeño están directamente relacionados con la medición del objetivo y pueden hacer referencia al desempeño tanto interno como externo. ¿Qué puede ser un ejemplo de indicador de desempeño o de impacto? Puede ser justamente el avance en la programación de mi proyecto, ¿no es cierto? Estoy cumpliendo, pueden ser más indicadores de autoevaluación. Estoy cumpliendo a fecha tal, digamos que mi proyecto tenía duración, ¿no es cierto?, de 2 años. Al finalizar el primer año, ¿cómo voy? ¿Cómo voy en mi desempeño? ¿Estoy cumpliendo las actividades? ¿Estoy cumpliendo los objetivos? ¿Estoy cumpliendo los indicadores? Entonces, estos indicadores me van arrojando, ¿no es cierto?, ciertas pautas, ciertos ejemplos de cómo voy avanzando con mi proyecto. Muy bien, eso hasta el momento. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que no quede claro, algo que quisieran profundizar, en cuanto a los indicadores, las características, ¿qué es un indicador? Muy bien, creo que ha quedado claro, espero que sí, y no sea que estén asustados por los indicadores. Van a ver que cuando van manejando los indicadores, cuando los comprenden más de cerca,
es lo básico, es el elemento básico, el factor básico que ustedes van a poder mostrar el avance de su proyecto. Sin indicadores, como les mencionaba en un inicio, es muy difícil conocer el avance de mi proyecto, conocer el nivel de cumplimiento de las actividades que seguramente debo cumplir, que quiero llegar, que quiero cumplir. Entonces, esos son los aspectos que siempre debemos considerar. Ahora bien, avanzando un poco en cuanto a las herramientas para la medición de indicadores. En esta jornada, ¿no es cierto?, vamos a analizar básicamente 3 herramientas que propongo para la medición de indicadores. ¿Cuáles son estas? La primera es el monitoreo y evaluación de proyectos. Como ustedes vieron en el ciclo del proyecto, había una sección que decía monitoreo y evaluación. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, y para aquellos que no, vamos a ver qué es el monitoreo y evaluación de proyectos. Entre paréntesis pueden ver que están las siglas M and E, y esto se refiere a la abreviación en inglés que significa Monitoring and Evaluation. Entonces, monitoreo y evaluación de proyectos, si van a manejar más de cerca o llegan a escuchar o ven lo que está entre paréntesis M and E, se refiere justamente al monitoreo y evaluación de proyectos, que es una de las herramientas esenciales para la medición de indicadores. Ya vamos a verla más al detalle. La segunda herramienta que tenemos es el estudio de línea base. Quizás alguno de ustedes ya haya escuchado esto del estudio de línea base. Van a ver que es algo muy sencillo, pero muy esencial tenerlo presente siempre que estés realizando un proyecto. Van a ver que la línea base me permite mostrar un antes y un después. Es decir, voy a analizar, como bien indica, estudio de línea base es al iniciar mi proyecto, ¿no es cierto? Tengo un punto de partida y esa es la información que me va a arrojar esta herramienta de medición de indicadores. Y la tercera que vamos a analizar, ¿no es cierto?, es la matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación. De ahora en adelante van a ver que va a estar muy presente estas siglas M and E, así que recuerden qué significa monitoreo y evaluación. Estas son las siglas que generalmente se utilizan en el mundo de los proyectos y en el glosario, ¿no es cierto?, en el vocabulario del seguimiento de proyectos y de medición de indicadores específicamente. Muy bien. Ahora, en cada diapositiva van a encontrar que estamos refiriéndonos en este caso a la herramienta número 1, que es el monitoreo y evaluación de proyectos. ¿Qué quiere decir el monitoreo y evaluación de proyectos? Entendamos cada uno por separado primero. El monitoreo básicamente es un proceso rutinario, ¿sí?, de recolección de datos sobre las actividades que voy ejecutando del proyecto para determinar si las actividades se están implementando de acuerdo al plan. Entonces, quedémonos básicamente con que el monitoreo es un proceso rutinario de recolección de información, ¿no es cierto?, sobre las actividades de mi proyecto. En segundo lugar, tenemos la evaluación. La evaluación, ¿qué quiere decir? Recuerden nuevamente que tanto el monitoreo y la evaluación están dentro del ciclo, ¿no es cierto?, de mi proyecto, en la planificación, ejecución, y durante la ejecución yo voy a ir monitoreando y evaluando mi proyecto para llegar a los ajustes y las conclusiones de mi proyecto. Bien, ahora, la evaluación, ¿qué quiere decir? Entendamos la evaluación como el análisis de esta información que se recolecta del proyecto, es decir, a partir del monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, de la evaluación es de este análisis de información que yo voy recolectando en este proceso rutinario de mi monitoreo para medir el grado o el nivel, ¿no es cierto?, en que las actividades del proyecto se están cumpliendo con los objetivos esperados. Entonces, el monitoreo es el proceso rutinario, la evaluación es el análisis de esta información, ¿no es cierto?, que estamos recolectando, que me va a permitir medir, ¿no es cierto?, el grado de cumplimiento para determinar si los objetivos se están cumpliendo y en qué nivel de cumplimiento estoy. Eso también lo vamos a analizar más adelante. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir este monitoreo y evaluación ahora entendiendo como una actividad como el M&E, digámoslo así?
tenemos que el monitoreo y la evaluación es un proceso mediante el cual se recolectan, ¿no es cierto?, que es lo que veíamos, y se analizan datos para la ejecución de un proyecto que así me proporciona información para la planificación y gestión del mismo. Aterrizando este concepto de monitoreo y evaluación, durante la ejecución de mi proyecto y durante el desarrollo, ¿no es cierto?, de mis actividades, de mis acciones, lo que voy haciendo es recolectando información. Cada una de las actividades, cada una de las acciones, ¿no es cierto?, me va arrojando información. Y mediante el monitoreo y evaluación yo voy analizando estos datos sobre la ejecución, ¿no es cierto?, sobre la ejecución, sobre la implementación de mi proyecto, que me van proporcionando información que me permiten, ¿qué cosa? Planificar y gestionar el mismo. Es decir, yo en el camino voy a poder ir planificando y ajustando, gestionando mi proyecto. Si veo que cierta actividad no me está funcionando, no estoy teniendo el nivel o el número de personas que quisiera que participen, por ejemplo, que no están participando, a mí me va a permitir ir planificando, ir gestionando sobre la marcha. Entonces, el monitoreo y evaluación es clave. Es como detenerse un momento, ¿no es cierto?, para ir recolectando la información que me va arrojando mi proyecto y poder ir analizando los datos. ¿Y qué hago con estos datos? Muy bien, ustedes dirán, tengo estos datos y yo qué voy a hacer. Estos datos me van a permitir ir viendo, ¿se está ejecutando como esperaba? ¿Estoy teniendo los resultados que quería o que planifiqué desde el inicio de mi proyecto? ¿Sí o no? Entonces, esta información, ¿no es cierto?, es la que me va a ir arrojando el monitoreo y evaluación. Y esta es una herramienta clave que seguramente ustedes ya hayan escuchado, y para aquellos que no, ahora la conocen, el famoso M&E. Muy bien, ¿y cuáles son los objetivos de este monitoreo y evaluación? Básicamente tiene 3 objetivos del monitoreo y la evaluación de mis proyectos. El primero, como les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, es la toma de decisiones informadas. Es decir, como yo voy a tener siempre esta fluctuación de información, me va a permitir tomar decisiones informadas con información que me va arrojando, ¿no es cierto?, todas del desarrollo de mis actividades y de mis proyectos, con respecto a las operaciones de un proyecto en base a evidencia objetiva. Entonces, el monitoreo y evaluación se basa, ¿no es cierto?, básicamente en los resultados que me van arrojando mis indicadores, y esa es la evidencia que yo tengo para poder tomar decisiones. Entonces, no voy a poder hacer un taller porque resulta que tuve muchísima participación y necesito dividir, no voy a poder hacer, por ejemplo, 2 talleres, sino voy a necesitar hacer 3 talleres, porque en el primer taller asistieron 100 personas y yo estaba planificando que solo lleguen 30. Entonces voy a necesitar, ¿no es cierto?, en lugar de hacer 2 talleres, voy a necesitar proponer un tercer taller para que la participación de la gente en este taller, ¿no es cierto?, pueda ser de la mejor forma. Adicionalmente, como segundo lugar, el M&E o el monitoreo y evaluación de proyectos me permite determinar, ¿no es cierto?, si el proyecto cumple con las actividades y alcanza las metas que he establecido. Como ustedes saben, y ya fuimos viendo, ¿no es cierto?, desde el inicio, para crear o para establecer un indicador, siempre el indicador va a estar relacionado a una actividad, a mi objetivo central. Entonces, nunca desviemos cuando establezcamos un indicador o cuando estemos midiendo cuál es el objetivo central de mi proyecto, cuál es el objetivo central de mi organización, de mi institución, por ejemplo, cuál es el deber ser de mi institución, cuál es el objetivo, servir a la comunidad, trabajar con los migrantes, trabajar, ¿no es cierto?, con la ciudadanía de tal municipio, de tal localidad. Entonces, siempre tener presente cuál es el objetivo central de mi proyecto o de la institución para la que estoy trabajando también. Y el tercer objetivo es identificar, ¿no es cierto?, aspectos donde el proyecto es eficaz y aquellos que requieren corrección. ¿A qué me refiero con eficaz? Eficaz entendamos como el nivel de consecución de metas y objetivos, ¿sí? Entonces, el monitoreo y evaluación me permite tomar decisiones, me permite determinar si el proyecto está cumpliendo con las actividades y alcanza las metas establecidas, y me permite identificar aquellos aspectos donde el proyecto sí está, ¿no es cierto?, siendo eficaz, es decir, está cumpliendo con el nivel de consecución de metas y objetivos, y aquellos espacios seguramente donde debo hacer ciertas correcciones o donde debo hacer ciertos ajustes, que siempre, en muchas ocasiones ustedes deben ver que no siempre
ocurren o no siempre se desarrollan los proyectos, ¿no es cierto?, de acuerdo al plan, pero justamente poder hacer este monitoreo y evaluación me va a permitir mostrar con evidencia objetiva dónde se requiere hacer la corrección o por qué debo hacer esa corrección. Entonces, eso es lo básico dentro del monitoreo y la evaluación. Esta es una herramienta, un concepto que ustedes pueden ir incorporando, ¿no es cierto?, dentro de sus instituciones, dentro de sus proyectos, si es que es nuevo para ustedes. Y si es que ya manejan los conceptos de monitoreo y evaluación, pueden ir fortaleciendo, ¿no es cierto?, estas áreas e ir analizando con más frecuencia tal vez los indicadores para poder incorporarlos en la toma de decisiones y poder realizar ajustes a tiempo para poder llegar al objetivo y cumplir básicamente con la actividad que me lleve a ese objetivo del proyecto. Ahora bien, tenemos la segunda herramienta, ¿no es cierto?, que veíamos, que es el estudio de línea base. ¿Qué es un estudio de línea base? Si ustedes, bueno, toda esta información por si acaso estaba dentro igual del documento que les hicieron llegar con la invitación a la jornada de capacitación de hoy. Así que siempre que quieran volver igual, tienen esa información. Ahora, el estudio de línea base, ¿no es cierto?, es nuestra segunda herramienta para medir indicadores. ¿Qué es un estudio de línea base? Ya les mencioné brevemente, pero básicamente el estudio de línea base me proporciona una base de información contra la cual monitorear y evaluar el progreso y eficacia. Eficacia, entendiendo como lo que vimos antes, ¿no es cierto?, la consecución, para alcanzar la consecución y metas de mi proyecto. Entonces, el estudio de línea base me proporciona una información con la cual yo puedo monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad dentro de la implementación de la misma y después de que se haya completado. Un poco entendiendo esto, el estudio de línea base me permite evaluar al inicio o determinar al inicio, ¿no es cierto?, como un punto de partida de mi proyecto, cuál es la situación. Por ejemplo, volviendo al proyecto hipotético sobre salud pública en cuanto a disminuir la desnutrición infantil, ¿no es cierto? Yo necesito hacer una línea de base inicial para poder saber cuál es el inicio, cuál es el grado de desnutrición de los niños, ¿no es cierto?, en la comunidad tal, en el municipio tal que estoy trabajando, para poder ver luego de 2 años, ¿no es cierto?, que mencionábamos este proyecto, si hay algún cambio. ¿Hay alguna disminución en cuanto a la desnutrición infantil? Entonces, para ese tipo de proyectos, por ejemplo, voy a necesitar siempre realizar un estudio de línea de base o de línea base que llamamos. Sin ello, no voy a poder saber cómo va avanzando mi proyecto, ¿no es cierto? Y cuál es el nivel de avance o el nivel de cumplimiento de los objetivos de mi proyecto. Entonces, el estudio de línea base me proporciona esa información clave que necesito para monitorear y evaluar el progreso y eficacia de una actividad, es decir, de una actividad dentro de mi proyecto, durante la implementación de la misma, durante la implementación, ¿no es cierto?, y vigencia del proyecto, y después que este se haya completado. Es decir, al finalizar mi proyecto, yo también voy a necesitar hacer una comparación de información. Entonces, si al inicio de mi proyecto yo tenía un índice de desnutrición infantil del, nuevamente, inventándome cifras, el 30%, yo quiero llegar luego de 2 años al 20%. Entonces, habría ese nivel como de impacto de mi proyecto de reducción del 10% de desnutrición infantil, que es bastante, ¿no es cierto?, para un proyecto de 2 años, pero nuevamente para un caso hipotético de proyecto. Entonces, esta es la segunda herramienta, este es el estudio de línea base. Ahora les voy a mostrar veamos si funciona por aquí. Muy bien. Voy a mostrarles un pequeño video que tengo preparado. Pequeño video. A ver. Capítulo. Me avisan, por favor, si siguen en la presentación anterior o si pueden ver mi nueva pantalla. Se puede ver la nueva pantalla. ¿No se puede ver?
Sí. Ah, sí se puede ver. Perfecto. También, pero Entonces, no se ve el video. no se ve el video. Un segundito. Un segundito, por favor. Perfecto. Ya les voy a compartir nuevamente. Vamos a estar por acá. Ahí sí lo pueden ver. Sí, ahí sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, este corto video que vamos a ver básicamente va a resumir, ¿no es cierto?, qué es una línea de base. Capítulo 1. ¿Qué es una línea de base? ¿Escuchan tal vez? Sí, Cami, se escucha perfecto. ¿Sí? Perfecto. Antes de empezar con los pasos, debemos entender qué es una línea de base. Una línea de base responde a las mediciones de condiciones clave, indicadores y contexto antes del comienzo del proyecto. Sin una línea de base, es difícil planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño del proyecto. Por lo general, las líneas de base se realizan antes del inicio de las intervenciones del proyecto y van acompañadas de una evaluación final para comparar el impacto que el proyecto ha generado. No hay una única manera de realizar un estudio de base, sino que depende de una variedad de factores específicos al proyecto, desde los indicadores específicos hasta la duración y el presupuesto del mismo. Perfecto. Ese era un breve resumen, ¿no es cierto?, de qué es... A ver, volvamos a la presentación. Muy bien. Entonces, ese era un breve resumen, ¿no es cierto?, de qué es un estudio de línea base. Como pudieron ver, y es lo que les mencionaba, un estudio de línea base siempre tiene tiene siempre este inicio, ¿no es cierto?, que nos marca y nos da pautas de cuál es el estado inicial de la población o de lo que yo quiero analizar, ¿no es cierto? Entonces, siempre me va a proporcionar este estudio de línea base información inicial para yo poder saber cómo va avanzando mi proyecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto que está teniendo mi proyecto? Entonces, como bien veíamos en el corto video, al finalizar mi proyecto voy a tener que hacer una evaluación final, ¿no es cierto? Para poder comparar ese inicio, fin, esa temporalidad 1 y 2 para ver cuál ha sido el impacto o el efecto, ojalá, de mi proyecto. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos con este video de línea de base que vimos. Y bien, ahora vamos a poder ver cuál es la tercera herramienta de seguimiento del monitoreo y evaluación. Como ven, de ahora en adelante siempre verán dentro de la presentación las siglas M&E for Monitoring and Evaluation of Projects o de proyectos en la presentación. Entonces, ¿cuál es la tercera herramienta que queremos compartir con ustedes, ¿no es cierto? Ya hemos visto qué es el monitoreo de evaluación, ya hemos visto cuál es el estudio de línea base y el último es la matriz de seguimiento del plan de monitoreo o del monitoreo y la evaluación. ¿Qué es una matriz de seguimiento? Básicamente lo que vamos a analizar es que es un documento, ¿no es cierto?, que guía la ejecución de actividades del monitoreo y la evaluación de un proyecto. ¿Cómo manejamos esta matriz generalmente? Esta matriz es muy común que esté dentro de una hoja de Excel, es decir, dentro del formato Excel. Ya vamos a ver al finalizar justo cuál es un ejemplo de matriz de seguimiento. ¿Cuáles son los componentes de una matriz o de un plan de monitoreo y evaluación? Vamos a ver que existen 10 componentes dentro de nuestra matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación. El primero, que es lo que ya veníamos conversando, ¿no es cierto?, que es lo que requieren también que siguen, ¿no es cierto?, a los indicadores, es que dentro de una matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación necesitamos los objetivos. ¿Qué objetivos? Básicamente los resultados generales que estamos esperando a largo plazo como consecuencia de mi proyecto. En segundo lugar, es decir, el segundo componente de monitoreo y evaluación, ¿no es cierto?, son las actividades. ¿Qué actividades? Básicamente son aquellas intervenciones, ¿no es cierto?, concretas, explícitas, que ayudan a cumplir con los objetivos establecidos del proyecto. Como van a ver, vamos a ir
básicamente dentro de esta matriz de seguimiento hacia lo más general, hacia lo más específico. Entonces, el primer del 10 componentes dentro de mi plan o dentro de mi matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación son las actividades. Esos son los objetivos, perdón, y en segundo lugar las actividades. El tercero son los indicadores. Es decir, dentro de esta matriz de seguimiento, ustedes ya saben, los indicadores son aquellas medidas, ¿no es cierto?, factores cuantitativos o cualitativos, que ya vimos cuál es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, que miden, ¿qué cosa miden? Miden los resultados, ¿no es cierto?, de las actividades y proveen estos puntos de referencia para poder verificar los avances hacia los objetivos de un proyecto a lo largo del tiempo. Perdón, a lo largo del tiempo quiere decir básicamente en la vigencia de mi proyecto. Entonces, estos son los tres componentes iniciales dentro de la matriz de seguimiento, ¿no es cierto?, de monitoreo y evaluación. El cuarto componente dentro de un plan de monitoreo y evaluación es la definición. Y esto es lo que les mencionaba hace algunos minutos, ¿no es cierto?, que es clave. ¿Y por qué es clave la definición? Básicamente porque la definición de mi indicador, esta definición se refiere a la definición del indicador, ¿no es cierto? Esta definición me va a permitir tener una descripción narrativa de los parámetros y las condiciones para medir el indicador. Incluye además la unidad de análisis. Como ya pudieron ver, hace algunas diapositivas ya analizamos, ¿no es cierto?, qué es esta unidad de análisis y por qué es tan importante la definición. Porque sin definición el indicador puede quedar muy suelto, por decirlo así, muy libre a muchas interpretaciones. Entonces, siempre que tenemos un indicador, mi recomendación y la recomendación, ¿no es cierto?, para ustedes es que siempre tengan una definición. ¿Qué contempla la definición? Que, por ejemplo, volviendo al caso hipotético, ¿no es cierto?, del proyecto de salud pública para disminuir el índice o disminuir la desnutrición infantil en una comunidad, ¿no es cierto? Nuevamente piensen en qué comunidades están trabajando para que puedan sentir más de cerca estos indicadores. Para la definición, yo voy a tener que contemplar, ¿no es cierto?, ¿a qué me refiero con desnutrición infantil y de qué edad a qué edad estoy trabajando o estoy midiendo? Si estoy hablando de desnutrición infantil, posiblemente, ¿no es cierto?, mi población objetivo, mi población van a ser los niños de la comunidad tal, ¿no es cierto?, que tienen un rango de edad, por decirlo así, entre 2 años y 10 años de edad. Entonces, esos son los parámetros que me van a poder permitir a mí medir ese indicador. Es decir, yo me voy a enfocar en esta población que son los niños y niñas, ¿no es cierto?, de la localidad tal, entre 2 y 10 años, para poder medir. Entonces ahí voy a tener seguramente, como les mencionaba hace varios minutos, ¿no es cierto?, voy a tener que ver qué se entiende por desnutrición infantil, ¿no es cierto? Seguramente puedo referirme a índices, a valores o a cómo definir dentro de la Organización Mundial de la Salud, dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, siempre necesito esta definición de mi indicador para que la medición de este se facilite. E incluso, si es que alguien de mi equipo que estaba encargado, ¿no es cierto?, de la medición de indicadores, o si ustedes son los encargados o van a hacer, pueden aportar, ¿no es cierto?, dentro del equipo de la medición de indicadores, ustedes van a poder analizar específicamente a qué se refiere ese indicador y en qué grupo objetivo me debo centrar, por ejemplo, en qué localidad estoy trabajando. Entonces, esos aspectos de la definición son fundamentales. Y el quinto componente, tenemos las metas. ¿Y qué son las metas? Las metas, ya hemos estado conversando, básicamente son esos resultados específicos y medibles esperados del proyecto. Volviendo atrás, ¿no es cierto?, cuando analizamos algunas de las metas y dos de esos indicadores dentro del Plan de Desarrollo Nacional, ¿no es cierto?, del Ecuador, encontramos que teníamos porcentajes. Es decir, teníamos reducir el trabajo infantil, ¿no es cierto?, de 4.9% a 2.7% para el 2021. Esa es mi meta. Ese es el resultado específico y medible esperado del proyecto, de las acciones, ¿no es cierto?, que busco llegar. Entonces, la meta para ese indicador específico es el bajar, ¿no es cierto?, casi 2 puntos porcentuales el trabajo infantil. Entonces, esas son mis metas. Como ven,
nuevamente recapitulando, tenemos dentro de mi matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación, tengo objetivos, tengo las actividades, ¿no es cierto? Que siempre van a tener relación. Como ustedes van a ver, todos estos conceptos que estamos hablando, todos estos componentes tienen relación entre sí. Los indicadores, la definición del indicador y la meta de ese indicador, que es lo que vimos justo hace un momento, cuál es un ejemplo de una meta. ¿Y cuál es la desagregación de datos? Es otro componente fundamental. ¿Qué es la desagregación de datos? La desagregación de datos es básicamente información sobre las categorías específicas que se utilizan para clasificar los datos recolectados. Volviendo al ejemplo, ¿no es cierto?, del proyecto hipotético de salud pública, tenemos que voy a trabajar con niños y si quiero medir el grado de desnutrición infantil, seguramente yo quiero saber tal vez por género, ¿no es cierto?, por geografía, si estoy trabajando en ciertos cantones, ciertas municipalidades, ¿no es cierto? Entonces esa es la desagregación de datos. La desagregación de datos es ese nivel de detalle que yo tengo de los indicadores que voy recolectando o que voy midiendo. Ahora, dentro de la desagregación de datos, como podemos ver, podemos tener por género. Quizás queremos saber justamente en este proyecto de salud pública, ¿no es cierto?, de medir el grado de desnutrición infantil. ¿Cuál es el género? Tal vez hay una prevalencia en niños o niñas de desnutrición infantil. ¿En qué geografía? Si estoy trabajando, por ejemplo, en cierta provincia, puedo analizar esto por cantones, por parroquias, por municipios, ¿no es cierto? Entonces, tal vez mi proyecto es a nivel provincial y yo puedo desagregarlo o puedo, sí, justamente desagregarlo a nivel geográfico, a nivel de localidad, de municipio, de parroquia, de cantón. Entonces, toda esa información es el detalle que yo voy a necesitar y que me va a arrojar evidencia valiosa, ¿no es cierto? Y tal vez información que yo no tendría si no desagrego los datos o la información. Entonces, ese es el sexto componente de la matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación. El séptimo componente, ¿no es cierto?, de la matriz de seguimiento de MANI, de monitoreo y evaluación, son las fuentes de información. ¿Qué quiero decir con fuentes de información? Básicamente las fuentes de información son aquellas fuentes que se utilizan para sostener o para mostrar, ¿no es cierto?, los indicadores. Nuevamente, una fuente de información, si estoy hablando de mi proyecto de salud pública, ¿no es cierto?, con los niños, seguramente van a ser los exámenes que yo les estoy haciendo a los niños para determinar su grado de desnutrición, por ejemplo. Entonces, tal vez es el historial clínico del niño o de la niña, ¿no es cierto? Entonces, son esas fuentes de información que a mí me permiten sostener los indicadores. Ahora también tenemos otro elemento u otro componente esencial dentro de una matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación. Este octavo componente son las fuentes de verificación. ¿Qué quiero decir con fuentes de verificación? Básicamente las fuentes de verificación son aquellos elementos, aquellas fuentes que se utilizan para verificar las fuentes de información. ¿Sí? Entonces, las fuentes de información y las fuentes de verificación van a estar muy relacionadas. Ahora, por ejemplo, si dentro de un proyecto, dentro de una acción, dentro de una iniciativa, yo tengo que voy a hacer ciertos talleres, ¿no es cierto?, posiblemente para disminuir el grado de desnutrición con los niños, tal vez yo estoy haciendo yo estoy organizando ciertos talleres para los padres, para que conozcan tal vez o sepan cuáles son los alimentos más valiosos los más nutritivos para los niños. Entonces, la fuente de información en ese sentido podrían ser justamente los asistentes a talleres. Y las fuentes de verificación serían las listas de asistencia. Es decir, yo estoy organizando este taller sobre cuáles son los alimentos, por ejemplo, más nutritivos para los niños. Esas serían las listas de asistencia y esa es la fuente de verificación que me permite confirmar que mi fuente de información efectivamente se cumple. Adicionalmente, ya estamos acabando con los componentes de un plan de monitoreo y evaluación, ¿no es cierto? Son los responsables. Es decir, ¿qué queremos decir, no es cierto?, con establecer un responsable? Y es la persona encargada de medir el indicador. Puede ser que no sea solo una persona, puede ser que sea
un puesto, ¿no es cierto? Puede ser que sea un equipo de trabajo, puede ser que sea la dirección dentro de mi institución dedicada a la medición de los indicadores, ¿no es cierto? Pero siempre es fundamental poder tener una persona, ¿no es cierto?, al menos, que esté encargada de medir el indicador. ¿Y por qué es bueno también delimitar ciertos responsables? Porque esa persona sabemos internamente y nos permite organizarnos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra institución. ¿Quién debe medir ese indicador y posiblemente quién debe apoyarle o qué equipo debe apoyarle para que esta persona pueda hacer la medición de estos indicadores? Bien puede ser un oficial de proyecto, director de proyecto, ¿no es cierto?, y dependiendo dentro del organigrama, ¿no es cierto?, de mi institución, seguramente tengo responsables que ya están determinados para hacer este seguimiento. Si es que no tienen este responsable determinado ya establecido, es esencial que puedan a la interna, ya que conocen cuál es esta herramienta para el seguimiento de indicadores, ¿no es cierto?, que puedan organizar internamente para que alguien o algunas personas estén siendo determinadas como responsables para medir ese indicador, que va a facilitar mucho quién recolecta la información, por ejemplo, quién sintetiza, quién sistematiza la información y luego cómo se analiza esta información dentro del proceso del monitoreo y la evaluación de proyectos o de iniciativas también. Y el último componente dentro de este plan de monitoreo y evaluación es la frecuencia de recolección. ¿Qué quiero decir con frecuencia de recolección? Básicamente es aquella información, ¿no es cierto?, sobre cada cuánto tiempo, con qué frecuencia yo voy a recolectar los datos. Bien puede ser esto de manera trimestral, por ejemplo, si cada trimestre hemos determinado a la interna, ¿no es cierto?, dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestros equipos de trabajo, que vamos a hacer una recolección de información, ¿sí? Puede ser de manera trimestral, puede ser de manera mensual, bimensual, semanal, por actividad. Entonces es fundamental que internamente puedan definir, ¿no es cierto?, con qué frecuencias van a recolectar los datos para la medición de los indicadores. Muy bien. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son los componentes de mi plan de monitoreo, de mi matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación? Es básicamente, siempre tengo un objetivo, ¿no es cierto? Y este objetivo central es el que me está guiando en la ejecución de todo el proyecto. Dentro de cada objetivo se derivan las actividades. Dentro de las actividades tengo indicadores, es decir, yo dentro de las actividades puedo tener uno o varios indicadores, ¿no es cierto?, que me van a permitir medir el cumplimiento de esa actividad. Al lado de cada indicador yo siempre tengo una definición y al lado de cada definición y cada indicador yo tengo una meta establecida. Y para cada indicador, de igual manera, yo tengo una desagregación de datos, una fuente de información, una fuente de verificación, un responsable y una frecuencia de recolección. Entonces, estos son los 10 componentes dentro de la tercera herramienta de seguimiento de indicadores o de medición de indicadores. Para recapitular esta parte, volvamos, ¿no es cierto?, a las tres herramientas que hemos estado analizando en esta sección. La primera, tenemos el monitoreo y evaluación de proyectos. Ya comprendimos, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos del monitoreo y la evaluación, qué es el monitoreo y qué es la evaluación de proyectos, cuál es su importancia. Vimos un estudio de línea base, ¿no es cierto?, vimos un breve ejemplo mediante ese video corto. ¿Qué es una línea base y por qué es importante tener un estudio de línea base? ¿No es cierto? Me permite tener esta información antes y después de mi proyecto. Y finalmente, analizamos cuáles son los componentes de una matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación. Ahora, ya que hemos hablado de la matriz de monitoreo y evaluación, como les mencionaba, básicamente la matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación es un documento en Excel, ¿no es cierto?, que veíamos que es una matriz, como su nombre lo indica, una tabla, que nos permite ir analizando esta información. Ahora les voy a mostrar un breve ejemplo, ¿no es cierto?, de qué es una matriz de seguimiento de monitoreo y evaluación. Aquí pueden ver qué es una matriz de monitoreo y evaluación. Básicamente, como veíamos, tiene los 10 elementos que estuvimos analizando. Primero, tiene el objetivo, ¿no es cierto?
Puede ser que dentro de mi proyecto yo tenga, seguramente tengo el objetivo general del proyecto o de la iniciativa, de la acción que estoy desarrollando, ¿no es cierto? Y dentro de del objetivo general yo tengo objetivos específicos, objetivos delimitados, ¿no es cierto? Que me permiten cumplir ese objetivo general. Entonces aquí nuevamente tenemos otro ejemplo de otro proyecto, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos un proyecto cuyo objetivo específico ahora es promover un manejo de desechos sostenible. Como pueden ver, siempre que establecemos objetivos, es fundamental que coloquemos verbos infinitivos, ¿no es cierto? Para establecer mi objetivo. Como ven, dice promover un manejo sostenible, un manejo de desechos sostenible. Este nuevamente es un ejemplo para poder analizar qué nomás contiene y cuál es el ejemplo de esta matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación de proyectos. Entonces, este es el primer componente que analizamos. Aquí no coloqué más objetivos, ¿no es cierto? Seguramente este proyecto hipotético podría tener muchos más objetivos, pero por razones de tiempo y por razones de espacio vamos a analizar únicamente cómo si este proyecto tendría este primer objetivo específico, que es promover un manejo de desechos sostenibles. Ese es el objetivo. ¿Cuál era el siguiente componente? Era la actividad. Entonces, como ven aquí, tenemos la columna, ¿no es cierto?, de actividad. ¿Cuál es una de mis actividades que me van a permitir cumplir este objetivo? Es capacitar, por ejemplo, o realizar capacitaciones en el manejo sostenible de desechos. Entonces, esta es una actividad. Y como les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto?, tenemos, en este caso, 2 indicadores por actividad. Bien podríamos tener un solo indicador por actividad. Una pregunta. Sí, claro, Edgar. Bueno, el objetivo va redactado en infinitivo. ¿También las actividades también se redactan en infinitivo? Podemos tenerla en infinitivo, podemos dejarla como, por ejemplo, capacitación. No habría problema en dejar las actividades como capacitar. Ahora el objetivo, la recomendación es siempre tenerlas como en verbo infinitivo. Sí, correcto. Eso es, Edgar. ¿Tal vez alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Está clarito hasta Listo. ahora. Gracias. Qué bueno, perfecto. Listo. Entonces, por si acaso alguien más tiene alguna otra pregunta antes de seguir. Perfecto. Ok, seguimos. Entonces, bueno, como veíamos, tenemos dentro de este proyecto hipotético, ¿no es cierto?, promover un manejo de desechos sostenibles, tenemos esta actividad que es capacitar o la capacitación, ¿no es cierto?, en manejo de desechos. Como les mencionaba, podemos tener 2 indicadores en este caso. Al mínimo deberíamos tener un indicador, ¿no es cierto?, por actividad. ¿Por qué al mínimo un indicador? Porque si no tengo un indicador por actividad, ¿cómo voy a medir el cumplimiento de esa actividad? ¿No es cierto? Puede ser que dentro de una actividad yo tenga más de 2 indicadores, sí. En algunos proyectos que manejamos, ¿no es cierto?, dentro de PADF hay actividades que tienen 3, 1, 5 indicadores. Entonces depende mucho del objetivo del proyecto para colocar un indicador. Pero la recomendación es que siempre dentro de cada actividad tengan un indicador. De lo contrario, no vamos a poder medir ese nivel de cumplimiento o hacer ese seguimiento justamente de los indicadores. Listo. Aquí tenemos 2 tipos de indicadores. Ahora, vamos a ir condensando todo lo que hemos estado aprendiendo en esta jornada, ¿no es cierto? Aquí tenemos 2 indicadores. Tenemos un indicador output, ¿no es cierto?, que es de cumplimiento, y tenemos un indicador outcome, que es más de resultados. Entonces, dentro de mi primer indicador, tengo el número de talleres públicos sobre manejo de desechos sostenible, ¿no es cierto? Este es un indicador que me va a permitir medir cómo estoy cumpliendo mi actividad de capacitar en manejo de desechos. Enseguida, tengo, ¿no es cierto?, la definición y unidad de análisis, que esto es lo que les decía que esto siempre vamos a necesitar dentro de cada indicador. Por razones de espacio, ¿no es cierto? Aquí no coloqué la definición, pero bien la podemos construir ahora mismo. Un taller, ¿no es cierto?, un taller público se refiere a un evento público al que asisten representantes de sociedad civil, por ejemplo,
representantes del sector público, representantes del sector privado. Tengo esos 3 sectores. Cada taller tiene una duración de al menos 30 minutos. Listo. Esa es una breve definición que pudimos construir ahora mismo, ¿no es cierto? Y la unidad de análisis, ¿cuál es mi unidad de análisis? Básicamente es el número de talleres. ¿Cuál es la meta que yo tengo? Es 4 para este indicador. Como ven, la meta está establecida por indicador. Adicionalmente, tengo una fuente de información. ¿Cuál es mi fuente de información en este caso? Van a ser todos aquellos datos recopilados, ¿no es cierto?, durante los talleres, y si los participantes realizan contribuciones, ¿no es cierto?, después del taller, durante el taller. Esa va a ser mi fuente de información para yo poder, ¿no es cierto?, mostrar y sostener el cumplimiento de mi indicador. Adicionalmente, yo tengo una fuente de verificación. ¿Cómo verifico que se desarrollaron los talleres? Puede ser mediante informes que realiza la institución o la organización, ¿no es cierto? Hojas de registro de los participantes, pueden ser fotografías también que pudimos recolectar durante el taller. Adicionalmente a esto tenemos la desagregación, que como veíamos, la desagregación es justamente este nivel de detalle y datos que tenemos de nuestro indicador. En este caso, coloqué no aplica n/a, pero bien podría ser que podemos tener una desagregación sobre la localidad, por ejemplo, la geografía. Si yo estoy trabajando en la provincia de la Azuay, ¿no es cierto? Si estoy trabajando en la provincia de la Azuay, ¿en qué cantón desarrollé ese taller? Si estoy desarrollando estos talleres, ¿no es cierto?, sobre el manejo de desechos, ¿en qué cantón, en qué municipio? Esa información podría también tener en la desagregación. No siempre vamos a tener desagregación, pero la recomendación es que puedan tener al menos un nivel de detalle que ustedes les permita mostrar, sí, efectivamente yo desarrollé este taller en tal localidad, en tal comunidad, en tal barrio, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, casi finalmente, tenemos el responsable, que es esta persona o estas personas, ¿no es cierto?, que están encargadas de medir este indicador. Bien puede ser un nombre, puede ser un cargo, puede ser una dirección, ¿no es cierto?, una dirección institucional, la dirección de medición de indicadores, la dirección tal, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos la frecuencia y documentación. Aquí tenemos que podemos ir realizando, como les decía, el análisis mensual, el análisis bimensual, el análisis por actividad. Y si es que ustedes deben ir presentando informes, también pueden colocar aquí la información, ¿no es cierto? Si van a hacer informes trimestrales, van a hacer informes por actividad, van a hacer informes bimensuales, mensuales, etc. Entonces, este es básicamente, ¿no es cierto?, un primer indicador ya colocado dentro de la matriz de seguimiento. Adicionalmente, tenemos un segundo tipo de indicador, que es el que veíamos, ¿no es cierto?, que es el segundo, que es el tipo outcome o de resultado. Aquí, yo ya desarrollé los talleres, excelente. Ahora quiero saber si las personas que asistieron a los talleres han aumentado sus conocimientos, ¿no es cierto?, en el manejo de desechos, porque ese es mi objetivo. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, para medir este indicador, yo puedo aplicar una encuesta, ya sea al inicio del taller para saber cuál era su nivel de conocimiento sobre el tema, y una encuesta al final del taller, o simplemente una encuesta al final del taller. Esto depende mucho también de la logística de la institución, la logística o el equipo que tengan a la interna para poder hacer el seguimiento de los indicadores. Y aquí es mucho el tema que yo les mencionaba, que los indicadores puedan ser viables sobre todo. Yo pueda colocar indicadores que yo pueda medir con mi equipo humano, ¿no es cierto? Y en cuanto a costos. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces este indicador de porcentaje de personas que aumentan su conocimiento de manejo de desechos. La unidad va a ser justamente la unidad de análisis va a ser ese porcentaje de personas. La definición, no me voy a detener a construirla porque ya hicimos justo en el ejercicio anterior para el anterior indicador. Y aquí mi meta es que el 80% de los asistentes aumenten sus conocimientos en manejos de desechos. Entonces, ¿cuál es mi fuente de información para esto? Son todos aquellos datos recopilados durante el debate o durante el taller, ¿no es cierto? Y las contribuciones de las personas, de los participantes, después del debate, después del taller.
¿Cuál es mi fuente de verificación? Si yo voy a aplicar encuestas, post, taller, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa va a ser mi fuente de verificación. ¿Cuántas voy a poder comprobar, ¿no es cierto?, mediante un breve test, una breve encuesta? ¿Cuál es el nivel o cuál es el aumento de conocimientos en el tema de manejo de desechos de los participantes de mi taller? Adicionalmente, aquí tengo una desagregación. Yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera, han aumentado sus conocimientos, de qué geografía, de qué localidad, ¿no es cierto? Si estoy trabajando a nivel nacional, estoy trabajando a nivel provincial, esto depende mucho del alcance de mi proyecto, del nivel barrial, del nivel comunitario. Y la ocupación tal vez puede ser una información que a mí me resulta interesante tener. Si son personas que tienen empleo, si son personas que están trabajando en algún sector en específico. Nuevamente, este nivel de desagregación va a depender mucho del nivel de detalle que ustedes requieran sobre los indicadores, sobre las actividades que ustedes están ejecutando. Finalmente, tenemos el responsable y la frecuencia. Nuevamente, responsable es lo que ya habíamos analizado para el indicador anterior, y la frecuencia y documentación de igual manera. ¿Hasta ahora alguna pregunta en cuanto a la matriz de seguimiento? Sí, una pregunta ahí. Sí, claro, Una Orly. pregunta. Ahí debe ir definido, me imagino, también un calendario de tiempo de cumplimiento del proyecto, donde está la matriz de seguimiento para poder evaluar. Claro que sí. Si Buena las etapas observación. se cumplieron o no. Así es. Eso muchas veces, Orly, gracias por la consulta, lo colocamos dentro de la meta. Dentro de la meta podríamos colocar Dentro de la meta podríamos colocar aquí entre paréntesis, ¿no es cierto?, ¿cuál es la duración de mi proyecto? Porque como ustedes ven aquí, las metas, como les mencionaba, son para la duración total del proyecto. Entonces aquí, en la meta, yo podría colocar, ¿no es cierto?, si mi proyecto va a tener una duración de 5 años, 2 años, 1 mes, 2 meses, aquí lo podría colocar. Ahora, no se olviden que esta matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación no reemplaza el cronograma, por ejemplo, que yo tenga establecido de mi proyecto. Esta matriz de seguimiento, de monitoreo y evaluación, básicamente lo que me va a permitir hacer es hacer ese seguimiento pormenorizado, ¿no es cierto?, de los indicadores de mi proyecto. Esto de ninguna forma reemplaza el cronograma de mi proyecto, simplemente esto es como un zoom, por decirlo así, de cuáles son las actividades y cuáles son los indicadores que se derivan de mi proyecto. ¿Alguna pregunta adicional tal vez? Ninguna, entonces, perfecto. Hasta aquí quedaríamos con esta parte de la capacitación. Cuando volvamos del receso, vamos a continuar viendo la construcción de indicadores y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Entonces, eso sería por el momento. Iniciaríamos nuestro receso, ¿no es cierto?, de 20 minutos, si no estoy mal. Muchas gracias, Camila. Y Perfecto. agradecer también a todos los presentes. Como ya comentó Camila, en estos momentos vamos a entrar en nuestro proceso de receso. Tenemos 20 minutos y a partir de las 11:20 tenemos el taller de herramientas para la medición de indicadores y comunicación de proyectos sociales con Camila y Paola Rubiano. Aprovechen el tiempo y nos vemos en pocos minutos. Un abrazo.